Mi querido Arnulfo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, estar de nuevo contigo y pues bueno, sigue acumulándose factores de riesgo en Estados Unidos. Hace unos semanas se decía que se descartaba totalmente una recesión en Estados Unidos, pero viendo el factor de la baja de calificación por parte de Fitch, viendo los problemas bancarios que siguen creciendo, el repunte de la inflación, pues hay temas ahí que siguen afectando la economía estadounidense, mi querido Arnulfo. Sí, así es, querido Paul, qué gusto saludarte. Bueno, primero yo creo que sí podemos descartar el riesgo de una recesión económica, pero eso no implica descartar el riesgo de un ajuste financiero importante que eventualmente puede derivar en una crisis financiera. Y como bien dices, se está juntando y ha sido a partir de este mes de agosto un importante cóctel de riesgos. Empezamos el 1 de agosto con Fitch quitándole la calificación perfecta AAA a la deuda soberana de Estados Unidos. Este es un factor que no se repite con frecuencia. La vez anterior, pues creo que llevaba 12 años que se había dado en 2011. Standard & Poor's hizo lo mismo y no se había repetido. Entonces, este es un primer impacto que genera desconcierto en los Y mercados. que me llama un poco la atención, Arnulfo, porque como tú bien lo dices, siempre que viene el tema del famoso techo de deuda, pues hay conflictos entre el Congreso, entre los de la Fed, etcétera, etcétera, y normalmente siempre se resuelve. Esta vez se resolvió, pero hay algunos inconvenientes que justo pusieron la calificación crediticia de deuda soberana en riesgo, ¿no? Es correcto. Esencialmente dos. Este que mencionas, que la misma agencia calificadora Fitch llama como un deterioro en la gobernanza, que es la dificultad para ponerse de acuerdo en un ajuste fiscal que permita pagar la deuda de Estados Unidos. Y el otro aspecto importante es que pues traen una deuda como porcentaje del PIB de 120%. Wow. México trae 50% para darnos una idea y somos triple B. Entonces, es una deuda muy grande y fue un llamado de atención para que en Estados Unidos el gobierno se dé cuenta que no puede gastar con tanta impunidad como ellos creen. Claro, y como bien comentabas, arrancábamos un mes de agosto complicado en Estados Unidos porque Moody's también le bajó la calificación a varios bancos, Arnulfo. Claro, ahí te va. Es que para no ser menos, la otra agencia calificadora Moody's, una semana después, el 7 de agosto, recorta la calificación de 10 bancos pequeños y medianos. 10 bancos no es mucho, son más de 5,000 bancos en Estados Unidos, pero sí trae a la memoria la mini crisis bancaria que en este sector de bancos regionales y medianos tuvo lugar en marzo Así es. y que se saldó con la quiebra, pues prácticamente de 3 bancos, uno de ellos finalmente absorbido por una institución más grande. Total que fue poner la llamada de atención sobre el sistema financiero de Estados Unidos, ya no solo sobre el gobierno, porque también puso en perspectiva negativa la calificación crediticia de bancos importantes como el New York Mellon Corporation, el United States Bank Corporation, Trust Financial Corporation, que son bancos ya más que medianos. Entonces, pues empezamos a hablar de un tema de riesgo sistémico procedente de Estados Unidos. Se le añade un tema macro, el rebote de la inflación. Hay choques de oferta en el mercado petrolero y en el mercado de granos, y estos están generando presiones alcistas en la inflación. El modelo de pronóstico de inflación de la Reserva Federal de Cleveland está anticipando que la inflación de agosto, que estaremos conociendo por ahí del 10 de septiembre, va a ser de 3,8%. Con esto, pues queda muy anclado que la Reserva Federal va a volver a incrementar su tasa de interés el 20 de septiembre. Y que iban 12 meses, Arnulfo, 12 meses a la baja la inflación de Estados Unidos. Ya de mayo a junio sube 0,5 puntos porcentuales. Si se cumple este pronóstico en septiembre, pues será otros 0,3 puntos porcentuales. Y pues bueno, las afectaciones que siguen siendo, no sé, desde el punto de vista de índole internacional, ¿no? Los precios del petróleo, el tema de los granos por la bloqueo de Rusia a Ucrania para poder pues llevar granos a otras partes del mundo, que pues siguen afectando las economías mundiales, Arnulfo.
Efectivamente, y son choques de oferta que ciertamente no tienen la magnitud que vimos en marzo del año pasado, pero ni por mucho, son una décima parte, pero sí dificultan y por lo pronto ya interrumpieron ese descenso de la inflación. Además, la estacionalidad nos juega en contra. La segunda mitad del año siempre hay más presiones inflacionarias que en la primavera y sobre todo en el verano. Entonces, pues por ahí tenemos otro factor. Entonces vamos sumándole, baja en la calificación soberana, atención al riesgo del sistema bancario, rebote de la inflación que puede inducir a la Reserva Federal a mayores tasas de interés, por lo pronto un incremento más ya está siendo muy considerado en los mercados. Y finalmente la cereza del pastel, el desencuentro, que ya es más que desencuentro, es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y que este 9 de agosto, todo como puedes ver se está concentrando en agosto, se recrudeció con una orden ejecutiva de la administración Biden para que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que solitas representan como el 40% del Nasdaq, Ujú. bueno, pues tengan la prohibición de invertir en empresas chinas en las áreas de lo de moda y algo que a ti te gusta mucho, Así semiconductores, es. microelectrónica, tecnologías de información cuántica y sistemas de inteligencia artificial. Que me llama mucho la atención, Danulfo, porque justo esta mañana estaba leyendo una nota en el Financial Times sobre la cantidad brutal de chips o semiconductores que está comprando Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a una empresa taiwanesa llamada Nvidia, que se ha convertido en la empresa más importante en el mundo, perdón, en el mundo de la creación de chips de inteligencia artificial. Si no mal recuerdo, por ahí estaba el dato de, no me acuerdo si eran 3,000 o 3 millones de semiconductores de inteligencia artificial, porque están viendo que podría haber un problema justo nuevamente en la cadena de suministro de estos chips, porque pues bueno, la empresa taiwanesa podría ahí sufrir algún bloqueo chino, y están comprando como locos, Arnulfo, para evitar lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que muchas industrias como la Uh automotriz y -huh. todo se vieron afectadas por el tema de los semiconductores. Definitivamente, y pueden considerarse compras de pánico, por una razón muy sencilla. El 70% de la oferta mundial de microchips proviene de Taiwán. En el momento en que China dé un zarpazo de índole militar para lo que en realidad no es un país, sino una provincia en rebeldía, Estados Unidos tampoco ha reconocido a Taiwán como nación independiente, pues ese día se arma un zipizape en la oferta Claro. de semiconductores No, que ya te puedes la imaginar. misma ONU no reconoció ya a Taiwán, tuvieron que romper con la ONU, Taiwán, y pues, híjole, yo creo que vienen con temporadas complicadas en la economía, Arnulfo, y sobre todo, pues el rebote que todos estos factores tienen sobre México, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial. Fíjate que México va muy bien, en contraste con este cóctel de riesgos que se ha conjuntado en la economía de Estados Unidos. Cuando nos ponemos a ver las variables del sector real en México, la confianza del consumidor está en su tercer nivel más alto, superada solo cuando López Obrador ganó la elección y cuando se terminó el COVID. Hoy no hay ese tipo de eventos, es la fuerza del crecimiento económico. Tenemos 4 trimestres consecutivos Ujú. de muy sólidas tasas de crecimiento, 3,5, más bien 3,6, 3,7, 4,2 hace un año, pleno empleo en la economía, salarios altos. Entonces, el sector real de la economía en México se ve pujante y se ve impulsado por el mercado interno. Solo una variable creo que va a acusar este deterioro del riesgo sistémico y es el tipo de cambio. La semana pasada hubo muy buenas noticias para México. Sin ir más lejos, una inversión extranjera directa en el primer semestre del orden de 19,000 millones de Así dólares. es. Es un récord histórico. Bueno, no impidió que el tipo de cambio se quede sobre los 17 pesos por dólar. Y aquí ya llevamos pues unas 2, 3 semanas, quizá 4, que el tipo de cambio está encontrando un soporte muy fuerte en esa paridad de los 17 pesos por dólar, a pesar de las buenas noticias de cuentas externas. Entonces yo te diría que por el lado de México, México bien,
pero el tipo de cambio probablemente ya terminó su ciclo descendente y veremos más estabilidad en la paridad cambiaria. Arnulfo, como todos los martes, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima semana, Arnulfo. Gracias, abrazo fuerte. Pues bueno, nosotros